Buenas Listo. noches. El objeto de este video va a ser determinar qué aspectos vamos a tocar en la clase número 5. Ya casi vamos a acabar el módulo. En esta clase vamos a hablar sobre el lenguaje. Entonces, los puntos que vamos a tratar están relacionados con Wittgenstein, con el video que vimos de Wittgenstein. Eh, el lenguaje, ¿por qué? Porque el lenguaje es el principal medio y el medio más importante para la negociación de la solución de los conflictos. En los conflictos, las partes tienen que comunicarse, comunicar ideas, comunicar cuál es su inconformidad, cuáles son sus pretensiones, escuchar al otro, todo esto es un proceso dialéctico. Entonces es importante tratar el asunto del lenguaje, que en la clase lo vamos a tratar con más profundidad. Relacionado con el video, lo que vemos es que ese video se puede fragmentar, digamos, en dos temas. El primer tema es relacionado con el Tractatus Philosophicus de Wittgenstein. En ese libro propone Wittgenstein que el lenguaje debe de ser una herramienta, él lo pone como en términos metafóricos. El lenguaje es la pintura que nos sirve para pintar la realidad. Entonces, el lenguaje es el medio por el cual nosotros podemos representar hechos que son reales, la realidad. El lenguaje solo sirve para hablar de la realidad, de hechos, para hablar de circunstancias. No sirve solamente para hablar del mundo, pero no nos sirve para hablar de Dios, no nos sirve para hablar de la libertad, no nos sirve para hablar de la moral, de la estética y de otras ciencias o otras disciplinas que también están relacionadas en cierta forma con el mundo. ¿Por qué no se puede hablar? Porque no se pueden representar. Yo como represento la idea de bien, de mal, de bueno, de bello, de bonito, no se puede representar. Son experiencias, son vivencias. Ese Wittgenstein relacionado con nuestra clase, de cierta forma, no nos serviría mucho porque solamente a través del lenguaje deberíamos de representar solamente hechos, pero sentimientos, experiencias, vida, formas de vida, cultura, esto es inexpresable. En tanto que el segundo punto de Wittgenstein habla ya de un Wittgenstein más abierto, donde el lenguaje ya tiene más funciones, y ese libro que después Wittgenstein retoma se llama Investigaciones Filosóficas. En Investigaciones Filosóficas dice prácticamente lo que anteriormente había dicho no sirve. De ahora en adelante mi posición es de un lenguaje más abierto. El lenguaje no es uno solo, el lenguaje son muchos, así como hay muchas formas de vida, pues hay muchas formas de lenguaje. La vida de un león es un lenguaje. La vida, por ejemplo, de el hombre es un tipo de lenguaje. Una cultura tiene otra forma de lenguaje. Hay diversas formas de lenguaje como hay diversas formas de vida. Cada vida tiene una forma de lenguaje porque tiene unas experiencias distintas, unas reglas, unos convencionalismos distintos, y esto da una buena gama de posibilidades. Entonces, desde Wittgenstein, desde ese segundo Wittgenstein, se puede decir que los individuos, el lenguaje sirve para expresar no solamente lo que vemos en el mundo, hechos, cosas, no solamente sirve para eso, sino para expresar también emociones. Por ejemplo, Wittgenstein dice, ¿qué se entiende por maldita sea? Maldita sea, y hay muchas expresiones que no hablan estrictamente, digamos, de algo, imágenes.
sino que parece que ser muy confusas, pero solamente se entienden es desde esa forma de vida. Desde esa forma de vida se entienden esos gestos. Entonces, ese Wittgenstein es más abierto, más claro, nos enseña que para podernos comunicar, para poder interpretar, tengo que ponerme también como en el lugar del otro, entender su vida, entender sus dolencias, tratar en comprender su mundo, mezclarme con ese mundo, aunque es muy difícil, pero si yo quiero hacer una buena interpretación, tengo que saber escuchar, tengo que saber interpretar, tengo que vivir ese mundo, que es un aspecto bien complejo, porque en materia de solución de conflictos casi no escuchamos, no entendemos la otra posición, no nos ponemos en el lugar del otro, no entendemos sus formas de vida. Entonces, este aspecto es muy bien interesante. Eh, También vamos a ver, y es un tema bien polémico, podría ser ahí dentro de este segundo Wittgenstein también está, digamos, vamos a ver a Hart. Hart, su relación con el positivismo jurídico. Hart decía que prácticamente el derecho, y es una de las posiciones creo que más fuertes y más centradas, dice que el derecho es independiente de cualquier otra disciplina. ¿Por qué? Porque la comunidad jurídica, los que entienden del derecho, han establecido unas reglas que son convencionales. Eso es lo que se entiende por la regla de reconocimiento. Esa comunidad jurídica ha entendido que es derecho solo si se emiten determinadas normas jurídicas con fundamento en la regla de reconocimiento, y esa regla de reconocimiento tiene unos parámetros tales como que se haga de determinada manera. Si la norma jurídica se hace de esa forma, por ejemplo, por el legislativo o por una autoridad competente, y cumple unos criterios, entonces esa norma se tiene por válida, independientemente de que la comunidad afuera, externa, por ejemplo los ciudadanos, consideren que sea inmoral o que sea inválida. Entonces, ese tema también es bien interesante porque nos va a permitir tratar un aspecto de un punto de vista externo y un punto de vista interno. Y a veces en los conflictos también está eso. Muchas gracias.